entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Eric Ortiz. Él es candidato a senador del Distrito Nacional por la circunscripción número 1 por el partido Opción Democrática. Eric, bienvenido aquí a tu estreno, Encuentro Directo. Bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Para mí es un honor. Y a nuestros queridos televidentes, muchas gracias por esta sintonía. Espero disfruten. Gracias a ti, Eric. Eric, tú eres empresario, pero también un emprendedor en el área digital. ¿Qué te motivó a entrar a la política, muy especialmente la política dominicana, que a veces tú sabes que existen a veces disgustos y cosas? Y yo siempre digo que hoy en día, ya en el caso de la política, no hay esa pasión que había antes, como la época de los años 90, que existían esos líderes, Balaguer, Bosch, Jacobo Magluta y Peña Gómez. O sea, tu opinión. Mira, lo que pasa es, vamos a entender qué es lo que ha sucedido en la sociedad dominicana en los últimos 20 años. Se ha creado una situación que no le está permitiendo a los ciudadanos vivir y desarrollarse en su país. Y ese ha sido el costo que estamos pagando por no poder participar de la política. Y se ha creado un sistema que excluye a los ciudadanos normales, a esa clase trabajadora. ¿Cuál es el primer problema? ¿Cuánto pagamos de impuestos? A esa clase trabajadora en la República Dominicana le quitan de un 45 a un 55% de su capacidad productiva. Porque te quitan de un 15 a un 25% cuando tú cobras por concepto de impuestos sobre la renta. Pero luego, cuando tú vas a utilizar el dinero, producto de tu trabajo, todos los artículos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, la base del arancel es un 20%. Si un artículo cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, a eso le suben el 20%. Al 20% le suben después el ITEVIS. Entonces ese artículo de 100 va por 120, el 120 le suben el 18 y va por 140. Y luego te ponen el impuesto selectivo al consumo, que va de un 10 a un 60%. Y te lo ponen en telecomunicaciones y combustible. Entonces tenemos una clase social que le estamos quitando de un 45 a un 55% de su capacidad productiva. ¿Qué significa en términos públicos? Le estamos quitando oportunidades y limitando su capacidad de desarrollarse. Porque si yo te quito tu capacidad productiva, tú nunca te capitalizas. Y si tú no te capitalizas, tú no avanzas socialmente. Entonces, estamos creando una serie de barreras para esa clase trabajadora que quiere desarrollarse en su país, que quiere vivir tranquilo, que no le permite avanzar socialmente. Entonces, tú no puedes quitarle del 45 al 55% de su capacidad productiva a nadie y no darle ningún servicio de calidad, público de calidad, que le permita compensar ese dinero que te entrega. Y yo te pregunto, ¿tú me pudieras decir un servicio público de calidad con excepción de, con excepción de Indotel, con excepción de la DGI, con excepción de aduana, que funcione bien para la clase trabajadora? Que la clase trabajadora diga, yo puedo contar con esto. ¿Te llega alguno a la cabeza? Ninguno. No, ¿con qué servicio público tú cuentas? Te doy el 50% de mi capacidad productiva, que yo recibo a cambio. Claro. Pero la DGI sí funciona muy bien. Es una institución que cuando hay cambio de gobierno mantiene la institucionalidad, siempre está modernizándose, te dan servicios personalizados, te mandan correos, te dan café. ¿Por qué educación no funciona tan bien? Pero luego tú te pones a entender y a analizar y te dices, wow, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué? Porque yo siento que el Estado es tan violento con nosotros que pagamos el impuesto. Entonces tú empiezas a entender que hay unas campañas, que hay unos intereses, esos intereses entran al Congreso y hacen unas leyes que afectan a las mayorías y benefician a unos pocos. Por ejemplo, el sistema de pensiones. Tú tienes que trabajar 30 años para echar la vida ahí. 30 años para retirarte con del 20 al 30% de tu último sueldo. 20-30% de tu último sueldo. Ok. 30 años. Perfecto. Cuando dejo de trabajar, que llego a los 60, 70 años, dejo de cotizar, pierdo mi seguro de salud. Precisamente cuando lo necesito. Cositas de la vida, detalles. Pero vamos a continuar. Los congresistas trabajan de 4 a 8 años y se retiran con el 80% de su último sueldo de 300,000 pesos.
O sea, ellos no se beben lo que nos dan a nosotros. Entonces yo tengo una propuesta muy sencilla, lo que pagamos su sueldo. O que ellos vengan al sistema de fondos de pensiones de nosotros, o nos lleven a nosotros al de ellos. Pero lo que no puede ser es que tú nos digas a nosotros, agárrate tú y dámete a mí. Claro que no. O sea, nos volvimos locos. Entonces, esas son cosas que tenemos que resolver. Y para eso tenemos que todos, los que queremos vivir aquí, participar de manera activa en la política, porque no puede ser que los jóvenes dominicanos, los talentos dominicanos, se tengan que ir para otro país a buscar oportunidades que nosotros como sociedad tenemos que darle. Mi hermanito se tuvo que ir para Atlanta. Entonces, esos son problemas políticos. Y las soluciones son políticas. ¿Y cómo se arregla? Participando. Tenemos que hacer una revolución pacífica, pero una revolución. Eric, escuchando tus planteamientos también en otros espacios, me dio curiosidad una frase que empleaste al decir que quieres llegar al Senado para hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿cuáles cosas piensas hacer de manera distinta en un sistema, verdad, que es muy fuerte en República Dominicana y donde incluso sectores de poder dominan parte del Congreso en algunos aspectos porque influyen en muchas decisiones de los congresistas? Para que permee lo peor de nosotros en términos de propuestas de ley, es necesario el secretismo. Nosotros con un solo diputado, José Lázaro Rodríguez, un solo diputado, ¿qué logramos? En el 2021, anular el matrimonio infantil en la República Dominicana. En el 2021, en la República Dominicana, se prohibió el matrimonio infantil. Y eso lo hicimos con un solo diputado. Salvamos unos metros de área protegida que estaban en el fideicomiso de Pedernales. Aprobó en la licencia de paternidad. Pedimos 30 días. Solo aprobamos, se aprobaran 15 en la Cámara de Diputados. Que es un logro. Hubo campaña falsa. ¿Por qué? Porque decían que ese costo era muy elevado para las empresas y que eso era una propuesta comunista. Pero nadie se tomó la molestia de que el proyecto de ley especificaba que eso iba a ser cubierto con la seguridad social. Claro. Una seguridad social con la que yo no cuento, con la que nadie cuenta. Entonces, si podemos adelante y por lo menos garantizando licencia de paternidad para fortalecer la familia, vamos adelante. Se hizo una campaña sucia, de 30 lo bajaron a 15 y está frenado en el Senado. Eso fue con un solo diputado. Logramos poner en evidencia un proyecto de ley que quitaba el arancel a los yates de lujo cuando aquí se paga ITEVIS por los papeles de baño. Increíble. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros no podemos seguir teniendo un Congreso que esté legislando en contra de los ciudadanos. No quieren ahora hablar de una reforma fiscal. Pero la dos bolas que yo he escuchado es grabar el salario de Navidad y eliminar los $200 de los couriers. Entonces, poner a esa clase trabajadora que le quitamos del 45 al 55% de capacidad productiva a cambio de nada, ahora venir a decirle que no es suficiente lo que le quitamos, que necesitamos más, está como fuerte. Entonces, el Estado dominicano tiene que crear las condiciones para pedir. Primero, ¿qué sacrificio ustedes hacen? Nosotros no queremos que con nuestro impuesto se utilice barrilito y cofrecito, que por cierto José Lazo no lo recibe. O quizás 600 millones de pesos en barrilito y cofrecito. Dos exoneraciones de vehículos de lujo. ¿Para que tú necesitas exoneraciones de vehículos de lujo cuando todo el mundo sabe que ustedes la venden? Entonces, yo no quiero que mis impuestos se utilicen así. Entonces, me gustaría que ellos vengan a trabajar también, a producir, para que vean que no es tan fácil pedir como producirlo. Que hay personas, señores, que la están pasando mal. En el Distrito Nacional hay 55.000 personas que no están comiendo 3 veces al día. No están comiendo 3 veces al día. O sea... ¿De dónde sacas esas estadísticas? La FAO la publica. Te voy a mandar el link. Y aparte de esas 55.000, hay otras 100.000 que comen 3 veces al día, cosas que no le dan los nutrientes necesarios para ellos sostenerse. Por eso tuve que aquí hay problema de obesidad en la persona de más bajo ingreso. Porque comer arroz con huevo 3 veces al día, tú no te estás alimentando. Entonces, esas son cosas que necesitan soluciones urgentes. Sí. Si el objetivo es que queremos que nuestro país avance y queremos vivir en nuestro país. Claro.
Ahora, nosotros tenemos que darle duro a la gente que está yendo al Estado Dominicano a hacer negocio. El Estado Dominicano no es para hacer negocio. Usted quiere hacer negocio, está perfecto. Vaya al sector privado. Eric, pero de llegar al Congreso, primera propuesta que tú tienes en carpeta y que tú entiendes que todavía en el Congreso no le han dado ese debido proceso. Primero, ¿a usted no le llama la atención quién está pagando esos 100, 200 millones de pesos en vallas de algunos candidatos en el distrito? A mí me llama mucho eso la atención. Me causa mucha preocupación. Entonces yo entiendo que necesitamos un proyecto de ley que regule todo el que hace el lobby político en el Congreso, como lo tiene Estados Unidos, como tiene la Unión Europea. Yo quiero saber quién financia, por qué financia y con qué congresista se reúne y qué proyecto de ley impulsa. Eso es internacional. Yo admiro mucho a Ángel. Yo lo admiro, joven empresario. Me encanta la labor que ellos hacen. Pero ellos no pueden hacer los debates nacionales. Porque ellos tienen en su página que dice adelante que ellos promueven propuestas legislativas en beneficio de la asociación. Tú no puedes promover propuestas legislativas en beneficio de la asociación, organizar los debates y elegir los temas. O sea, hay un claro conflicto de interés. La iniciativa es noble, pero tenemos que hablar de ética y conflicto de intereses. Entonces, esa es una. Dos, aquí las empresas no avanzan, las MIPYMES sobre todo, y los salarios no crecen, por eso tenemos un sistema capitalista de mercado, pero no tenemos ley antimonopolio con garras. Entonces, si todos son monopolios, oligopolios, las empresas, producto de su innovación, no crecen, porque los monopolios y oligopolios la aplastan. Entonces, tú no tienes un mercado que permita a esa capa productiva estructurarse. Y por la falta de competencia, los salarios no crecen. Entonces, tú tienes una clase trabajadora que su salario no crece, pero es la que paga los impuestos. Ok. A las MIPYMES tenemos que dar las condiciones para que avancen. Todo lo que produce cuarto en la República Dominicana son oligopolios y de fuentes extranjeras. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo triste? El Banco Central te dice a final de año que la economía creció un 6, un 7%. Y lo segundo que te preguntan es, ¿dónde están que no se sienten? Claro que se sienten. En Panamá se sienten. En Brasil se sienten. En Estados Unidos se siente. Francia ahora lo va a sentir con el contrato de Aerodón. Adivina quién no lo siente. Los que estamos aquí, porque ese dinero no circula en la economía dominicana, porque cuando se ganan su dinero, con todos sus derechos, se llevan por el país. Y no estoy en contra de eso. Y no voy a hacer nada para evitar eso. Quiero que vengan, que traigan más. Ahora tenemos que dar las condiciones para que las MIPYMES se desarrollen y hagan contrapeso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Eliminar el anticipo. Nosotros escuchamos un candidato que dice que hay que eliminarlo completamente. No es viable en la República Dominicana. Son 8.000 millones de pesos mensuales. No es viable. Ahora bien, en las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, representa menos del 20% del total de recaudación. O sea, el anticipo en las MIPYMES son solo 1.600 millones de pesos de los 8.000. Y esos son números manejables para el Estado Dominicano. Vamos al segundo criterio. Las MIPYMES quiebran en su mayoría es por falta de capital de trabajo, no de rentabilidad. El flujo de caja y los compromisos de corto plazo, luz, nómina, eso no aguanta. Tú no pagas eso a tiempo y tú te cierras la operación. Entonces, el Estado Dominicano puede sin problema. Tercer criterio. Las MIPYMES tienen limitado el acceso a financiamiento. Tú como MIPYME vas a buscar un préstamo y tienes que ir con un rosario. Las empresas grandes no, las empresas grandes tienen filas de banco que quieren prestarle. Son realidades completamente diferentes. Entonces, el Estado Dominicano, puede crear una emisión de deuda para compensar ese flujo de caja y con ese dinero las MIPYMES aumentan su rentabilidad y pagan al final de año más impuestos sobre la renta y el Estado Dominicano netea recibiendo más ingresos absolutos. Sí. Eric, mira, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentros Directos.
Continuamos en este encuentro directo con una interesante conversación. Nos acompaña Eric Ortiz en la entrevista estelar. Él aspira a convertirse en senador por el Distrito Nacional, por la circunscripción número 1, ¿verdad? Pero el distrito completo. Distrito completo. Y también es del Partido Opción Democrática. Eric, viendo el escenario político a estas alturas, ya viene el 19 de mayo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo sientes tu proyecto político? Y obviamente tienes ahí dos oponentes que tienen mucha exposición, mucho respaldo político y económico, que son Omar Fernández y Guillermo Moreno. Pero al revés, económico y político. Ok, bueno, pero dicen que el orden de los sumandos no altera el producto. Entonces, pero quiero preguntarte cómo va tu proyecto en comparación con esos respaldos que tienen ellos y lo que tú representas, que es una nueva alternativa y un rostro fresco en la política dominicana. Lo primero es que el principal objetivo de mi participación es inspirar a que más personas se involucren en la buena política. No es mi responsabilidad única arreglar mi país. Claro. Es tuya, es de nuestros queridos televidentes. Y tenemos que todos entender esa realidad y dejar de ver la política como un juego del Licey contra el Escogido. Tenemos que lo mejor de cada partido llegue al Estado Dominicano. Porque no es cierto que todo en todos los partidos son malos. Eso no funciona así. Hay gente muy buena en el PLD, hay gente muy buena en Fuerza del Pueblo, hay gente muy buena en el PRM. Claro. Pero si seguimos viendo la política como un juego de pelota, los grandes perdedores va a ser esa clase trabajadora que necesita que le resuelvan las cosas. Algo que me llama mucho la atención sobre la introducción es que el único candidato a senador que cumplió con el requisito de la Junta en el Distrito Nacional de presentar tu informe de gastos e ingresos el lunes antepasado fui yo. Entonces yo le pregunto a la Junta Central Electoral qué ustedes van a hacer, que los otros candidatos no le llenaron su informe financiero. Y cómo ustedes se encargan de que no haya dinero del Estado o narcotráfico si los candidatos no te enseñan los informes como manda el reglamento de ustedes. Parece que tienen problemas esos candidatos con llenarse con los temas financieros. Que es una rendición de cuentas que es obligatoria para los candidatos. Y había un plazo del lunes pasado. Tú tienes que poner en el portal de la Junta Central Electoral, que ellos tienen un portal que funciona muy bien, déjenme decirle, cuánto te ha ingresado, por dónde te ha ingresado y cuánto tú has gastado. Pero los del distrito no lo llenaron. O sea, parece que tienen problemas. Yo no sé cuál es el problema que tienen con transparentar los chelitos. Eric, tu posición sobre el tema de la inmigración ilegal de haitianos, sobre todo con esa posición de Estados Unidos, que yo siempre digo que ellos son muy celosos con su frontera, pero entonces han querido soltarle la carga pesada a República Dominicana. Tu posición al respecto, y si tú crees que el gobierno ha dado pie con bola con este tema. ¿Se acuerdan que al principio de entrevista yo le hablé a ustedes que tenemos que ir en contra de todo lo que van al Estado a hacer negocio? A nosotros nos quieren vender un sueño internacional. Vamos a suponer, nosotros no vamos a controlar la política de Estados Unidos, nosotros no vamos a controlar la política de ningún organismo internacional. Eso se escapa de nuestras manos. Ahora bien, ¿qué controlamos nosotros? Nosotros tenemos cerca de 70.000 tropas activas, 70.000 personas entrenadas y armadas. Tenemos tanques de guerra, tenemos barcos, tenemos aviones. Tenemos todo eso, gastamos más de 60.000, 70.000 millones de pesos al año, y todo eso lo tenemos con una única misión. Una única misión. Nosotros no somos un país con riesgo de guerra con Puerto Rico, no tenemos riesgo de guerra con Cuba, no tenemos riesgo de guerra con Venezuela. 70.000 tropas, aviones, barcos, tanques de guerra, con una única misión: cuidar la frontera. Por ahí no puede pasar un pincho sin la anuencia de nuestras tropas, nuestras Fuerzas Armadas, la que paga usted, la que paga tú, la que paga nuestro querido televidente. Y yo me pregunto, ¿cuántos militares hay presos por trata de inmigrantes ilegales de Haití a la República Dominicana? Y ahí se fue la luz.
Ya ahí cuando yo pregunto eso, ya como que, oh, wow. Pero puede ser que no se ha ido aquí. Tú dices como que, wow. O sea, ¿cuántos militares hay presos? 60,000. O sea, ellos pasan por la frontera y tenemos 60,000 tropas. ¿Cuántos militares hay presos? Lo que pasa es que no quieren que hablemos del negocio que tienen de traer a los inmigrantes al territorio dominicano. Y del otro negocio que tienen de recogerlo aquí y llevarlo a la frontera y devolverlo. No quieren que hablemos de eso. Quieren que hablemos del plan internacional que tiene Estados Unidos. Del plan internacional que tiene la ONU. No de lo que está haciendo nuestras Fuerzas Armadas con la que nosotros pagamos y la que nosotros controlamos. De eso no quieren que hablemos. Tampoco quieren que hablemos de las 100,000 visas al año que se dan en Haití. 100,000 visas al año. Estamos combatiendo la inmigración, pero damos 100,000 visas al año. Pero no hablen de eso. Pero tampoco quieren que hablemos que esas 100,000 visas al año representan 80 millones de dólares y que al Estado Dominicano nada más le transfieren 20. De eso no. Vamos a enfocarnos en lo que Estados Unidos dice. En que Marco Rubio dijo una cosa y que no se entiende, y vamos a editarlo y a ponerlo en las redes, porque eso suena más. ¿Cuántos militares hay presos? ¿Cuántos cónsules hay presos por vender visa? Entonces, el año pasado cerramos la frontera. Y yo me río, pues estaba abierta. Si tú la cerraste, era porque estaba abierta. Entonces, aquí, ¿cuál debe ser cosa? Atacar a los que están haciendo negocio en perjuicio de la corrupción. Lo que están yendo a hacer negocio en perjuicio de todos nosotros. Cuando nosotros resolvamos nuestras Fuerzas Armadas, entonces empezamos a preocuparnos de la política estadounidense. Pero no se nos habla de nosotros. Eric, eres un joven emprendedor, como dijo Ramón en principios, también eres del sector empresarial porque tienes una vasta experiencia en ese sentido. Quisiera conocer un poco más de ti para que nuestros amables televidentes también se familiaricen más con ese caballero que está detrás del candidato, quién es ese ciudadano dominicano que quiere convertirse en el senador del Distrito Nacional. Bueno, yo soy hijo de dos padres que me dieron mucho amor. Soy hijo de padres divorciados, ambos fueron asalariados, gente que trabajaron duro toda su vida para darme una muy buena educación, que me daban mis correcciones a tiempo. Mi mamá, que se despertaba a las 6 de la mañana para llevarme al colegio a las 7 y se iba corriendo al trabajo, volvía del trabajo, iba corriendo a buscarme al colegio, se bebía la comida, me llevaba el inglés. Yo vengo de esos padres, de un padre que tuvo 3 trabajos y que me decía que guarde todo y que los tiempos de vaca flaca son tiempos de vaca gorda que no se aprovecharon bien o no se guardó el dinero. Entonces, mi familia a mí no me faltó amor. No me faltó amor ni en mi familia ni en mis vecinos. Mis abuelos estuvieron presentes toda mi vida, mis 4 abuelos. Yo iba con 8 años, mi familia es de Ocoa, Banileja. Yo iba con mi abuelo al colmado y lo veía como él trabajaba. Y con 7 años. Y eso me causó mucho, o sea, yo aprendí mucho porque primero, lo que tenían los colmados en esa época, mi abuelo sabía quién comía y quién no comía. ¿Sabes lo que sabía el dueño del colmado? Claro. El costo del alimento, sufría en carne propia el tema de la delincuencia, tuvo que cerrar su colmado producto de la delincuencia. Los colmados antes eran lugares de encuentros sociales. Entonces eran como pequeñas comunidades. Y yo veía cómo mi abuelo lo hacía feliz compartir con la gente. Eso me marcó mucho en mi vida. Me crié en el residencial Los Próceres. Éramos un grupo de amigos, jugábamos basquetbol, pelota, yun, el escondido. O sea, yo tuve una infancia. Esa era la infancia, de verdad. Sí, yo tenía una infancia hermosa. Bebiste agua de manguera. Sí, todo. Y me subía a la mate mango, vivía en bicicleta, escondido, a comer chimi, cuando costaban 15 pesos. No estaba nacida cuando eso. Esa es una época nostálgica, Eric. Yo quiero que mi hija pueda tener esa época. Soy egresado de INTEC, de Administración de Empresas, tengo un posgrado en Finanzas, tengo un MBA de Barna, tengo unos cuantos diplomados en emprendedurismo, negociación estratégica, estrategia competitiva. Trabajé en Grupo Ramos 6 años, mientras estudiaba en INTEC y emprendía. Después en Asset Management, mientras estaba en Barna y emprendía. Luego el emprendimiento siguió creciendo. Quebré 3 veces antes de poder sacar cabeza. Actualmente soy el presidente de Plaza Central. Soy el presidente de Malecon Center, aparte de mis otras actividades.
Y Plaza Central, un ejemplo que pongo, allá no se sube el mantenimiento desde el 2011. Los activos se han valorizado en 4 o 5 años. Simplemente porque se cambió el enfoque, porque se administra para todos, para el bien colectivo. Y es lo que me llama mucha atención, que los condominios en este país son como un reflejo de la sociedad. Un grupito que está atrás de lo suyo, un grupito que le gusta hacer lo mal hecho, un grupito que se aprovecha de los otros, un grupo que paga siempre a tiempo, que cumple todas las reglas. Pero cuando ese grupo que paga a tiempo, que cumple las reglas, no se coordina y no se junta y se enteran que son mayoría, el pequeño grupito que es más diligente porque está atrás de lo suyo, se termina imponiendo. Entonces, eso es lo que yo he visto en la sociedad dominicana. Que lo que trabajamos, que queremos vivir tranquilos, que no somos del partido LMP, lo mío primero. Somos más. Lo que tenemos, señores, es simplemente que lo que no están viendo, entiendan que esto no es solo mi responsabilidad. Esto es de todos nosotros, señores. Vamos a pelear por nuestro país. Nosotros no somos ni una colonia ni una granja que nos van a ordeñar para siempre. Aquí las cosas tienen que funcionar. Y yo me pregunto, el ministro de Educación, que la educación está avanzando, ok. ¿En qué escuela tiene a sus hijos para yo poner la mía? O el de salud, ¿a qué hospital le lleva a su familia para yo visitarlo? Pero que no se beben lo que nos dan a nosotros. Ni el de educación tiene a sus hijos en escuela pública, ni el de salud va al hospital con su familia. Ni lo que los congresos que nos impone un fondo de pensiones lo asumen para ellos. Pero nos volvimos locos. Eric, tu posición sobre ese tema que se ha debatido mucho, muchos medios en sentido general, lo que es lo de las causales. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Óyeme, lo primero que yo estoy completamente de acuerdo con las 3 causales. Y te repito, no se beben lo que nos dan a nosotros. Tú me vas a decir a mí que un padre amoroso de su esposa, un padre amoroso de su hija, queda embarazada producto de una violación, él la va a obligar a parir. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Eso no lo hace nadie. No lo hace nadie. Pero queremos pretender que el Estado lo haga. Primero, ahora vamos a hablar. El 90% de los abortos clandestinos que se hacen en la República Dominicana son por mala planificación familiar. Aquí el Estado nunca ha podido controlar los abortos. Lo hacen, lo seguirán haciendo. Ningún país del mundo ha podido controlar el aborto. No lo hace, ningún país ni lo desarrollado. Lo único que los países pueden decidir es si en estas 3 causas de desgracias, porque son 3 causales, riesgo de vida de la madre, malformación del feto incompatible con la vida y violación incesto. Si en estas 3 desgracias, la única decisión que nosotros tenemos es si la mujer va a tener que buscársela, poniendo en riesgo su vida y afectando su dignidad, o le vamos a garantizar la dignidad y le vamos a proteger la vida. Eso es lo que tenemos que decidir como sociedad. Pero hoy no es cierto que los mismos legisladores de nosotros, cuando le salen embarazadas, ¿qué hacen? Se van fuera del país y resuelven. Y después llegan aquí y te dicen, estoy completamente en contra. Y tú le dices, ajá. O sea, yo tengo amigos, diputados, que yo le he preguntado de las 3 causales. Y me dicen, no, es una locura. Está en contra de eso. Y después yo veo que votan en contra y yo les digo, dime. Y lo que me dicen, no, yo no puedo perder esos votos. Yo digo, tú lo que tienes que morirte. Tú lo que tienes que morirte. Que le bajaron línea. Así de sencillo. Yo digo, pero ¿para qué tú tienes una cabeza? Eso es eso mismo, o sea... Oye, la inteligencia te persigue, pero tú eres muy rápido. Entonces también la desinformación. El nuevo Código Procesal Penal, ¿por qué te dicen que no lo aprueban? Por las 3 causales. Ok. Resulta que los que están a favor de las 3 causales son minoría. Te voy a decir por qué no aprueban el nuevo Código Procesal Penal. Primero, porque tienen nuevas tipificaciones para los delitos de corrupción. Más duras. Eso no lo quieren aprobar. También porque le crea tribunales especiales a los militares, que tendría sentido si fuéramos un país en guerra. Pero ya sabemos que no somos un país en guerra. ¿Cómo va a ser que los militares van a ir a tribunales especiales que quienes lo van a juzgar cuando ellos delincan van a ser sus pares?
Ese poder no se lo podemos dar a nadie, nosotros salimos de una dictadura. Entonces, eso es otra cosa de la que no hablan. Entonces, esos son de los temas principales que realmente tienen detenido el Código Procesal Penal, pero suena más atractivo hablar que por las tres causales. Está bien, buena suerte con eso. Bien, Eric, solo nos queda agradecer tu participación aquí en Encuentro Directo y muchos éxitos en esta carrera política. Mi placer, y yo espero inspirar y motivar a que más personas participen de manera activa por su país. Bien. Y voten en la casilla 29 para que nosotros seamos un partido mayoritario en todos los niveles. Te deseamos éxitos. Buenas noches. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.